Oh, ya ven. Perdonen, perdonen. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, yo la escucho bien. Buenísimo. Ya nos pusimos de vuelta en el modo. La idea de hoy es hacer un repaso sobre la reactividad principalmente de la serie 4, o sea, de alcoholes y un poquito de éteres. ¿Sí? Sé que después de que tuvo bastante éxito la clase de sustitución y eliminación, entonces vamos a intentar todas las semanas hacer una clasecita de estas para ir dando una segunda vuelta a los temas. Sí, igual recuerden que en las clases de consultas pueden consultar todos los temas, que no es solo para lo último que estamos viendo. Bueno, la idea entonces de hoy, serie 4, después escaneo y subo lo que vayamos escribiendo, ¿sí? Serie 4, alcoholes. Los alcoholes es el primer grupo funcional que vamos a ver nosotros, que son próticos. ¿Sí? Entonces, la fórmula general es esta, donde tenemos un oxígeno unido con enlace simple a un carbono sp3, ¿sí? Y vamos a ya empezar con los colores. Tiré todo. En el oxígeno vamos a tener una densidad de carga negativa y en el carbono una densidad de carga positiva. Por lo tanto, tenemos un carbono electrofílico y va a ser atacado por nucleófilos. ¿Sí? Pero tenemos un problema serio, que ¿cuál es? Que para cualquier reacción de un ataque de un nucleófilo hacia ese carbono, involucra la pérdida de este grupo. Y el oxidrilo es un grupo funcional muy malo. Un grupo saliente malo. Entonces, en cualquier tipo de reacción que nosotros hagamos con este grupo funcional, tenemos que mejorar al grupo saliente. Entonces, vamos a ver cómo puede interactuar este oxígeno, que tiene una densidad de carga negativa, en medio ácido o en medio básico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comporta el grupo oxidrilo en medio ácido o en medio, vamos a poner básico, para que sea más general?
¿Sí? Bien. Como el oxígeno tiene pares libres, si yo pongo al alcohol en medio ácido, va a haber una cierta tendencia de los pares libres a atacar al protón. Entonces, se me forma la especie protonada. ¿Pero qué les parece? ¿Esto es muy estable? ¿Ese oxígeno está cómodo unido a tres cosas? No. Por lo tanto, este equilibrio en realidad está fuertemente desplazado hacia reactivos. Pero acá, si yo miro, el oxidrilo se está comportando como base. ¿Sí? Esto sería el comportamiento como base. Después vamos a ver un poquito más en detalle esto de la estabilidad y cómo es todo eso. Ahora, si yo a mi mismo compuesto, hoy estoy dibujando muy mal, lo pongo en contacto con una base muy fuerte, lo que puede pasar es que la base ataque al protón. ¿Sí? Entonces se me forma el alcóxido. ¿Sí? Y el alcóxido vendría a ser cuando el alcohol se está comportando como ácido. ¿Sí? Siempre el que actúa como base, como ácido, es el alcohol. ¿Sí? Entonces, como podemos plantear el comportamiento del alcohol como ácido y como base, vamos a centrarnos ahora en estudiar cuando un compuesto genérico, ¿sí? Vamos a usar ejemplos de alcoholes principalmente, pero esto sirve para cualquier compuesto orgánico. Cuando un compuesto es ácido y cuando un compuesto puede actuar como base. Pongo número, pero no. Bien, entonces, para que un compuesto pueda actuar como ácido, lo único que necesita es tener un protón, tener un hidrógeno de algún tipo. Después vamos a analizar, y ahí es justamente lo que nos interesa, si ese protón tiene cierta tendencia a irse o no. ¿Sí? Entonces, principalmente nosotros vamos a tener un ácido genérico que es cualquier cosa unida a un hidrógeno. Y si yo quiero actuar esto como ácido, lo que voy a plantear es la tendencia que ocurra esta reacción. Cuanto más tendencia hay a que esta reacción ocurra, mejor ácido es, tiene una constante de acidez más alta y tiene un pKa más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que el pKa era el menos logaritmo de la constante? ¿Sí? Por el menos siempre son inversamente.
Bien, entonces, ¿qué factores me modifican esta tendencia? ¿Sí? Una es la identidad de R. ¿Sí? Cuanto más electronegativo es R, no se salió el foco, ¿no? Sí. O sea, si R aumenta su electronegatividad, está más polarizado este enlace, ¿sí? O sea, ¿no? Hay una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Cuanto más grande es la electronegatividad de R, más polarizado está este enlace, entonces mayor tendencia a ceder el protón. ¿Sí? Entonces, si yo tengo estos dos ejemplos, el amoníaco y el agua, ¿qué reacción ocurre primero? ¿La reacción del agua perdiendo el protón o la reacción del amoníaco perdiendo el protón? El agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. ¿Sí? O sea, este enlace está más polarizado que este. Ahora voy a decir exactamente lo mismo, pero de otra manera. ¿Sí? Otra forma de decir esto, todo esto mismo, es ¿qué pasa una vez que perdí el protón? O sea, en vez de ver el enlace antes que se rompa, veo qué pasa con la base. Entonces, entre estas dos especies, ¿sí? ¿Qué especie o qué especie siente la carga más fuertemente? O, dicho en criollo, ¿a qué especie le molesta más tener una carga negativa? Entonces, si yo miro, el oxígeno es más electronegativo. Como es más electronegativo, tiene mayor tendencia a estabilizar cargas negativas. Tiene mayor tendencia a ganar electrones, a robar electrones, a quedarse con carga negativa. El nitrógeno, si bien es electronegativo, no es tan electronegativo como el oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, el nitrógeno no estabiliza esta carga negativa de la misma manera que el oxidrilo. Es decir, esta base es menos estable. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez que cuando está queriendo formarse esta fase no está cómoda. Por lo tanto, inmediatamente imposibilita esta reacción. Si no es que se forma y se deforma, sino que tiene una energía tan alta que desplaza este equilibrio hacia el amoníaco.
¿Busco otra forma de decirlo? ¿O se entendió? Buenísimo. Entonces, es menos estable, impide la pérdida del protón. Lo escribo para que... ¿Sí? Entonces, cuanto más electronegativo es el átomo que está unido al hidrógeno, más ácido es el compuesto, o lo contrario, menos básico es la base conjugada. Bien. Otro fenómeno que nos va a modificar este equilibrio es la resonancia. ¿Sí? La estabilidad de esos enlaces por resonancia. Estabilidad de enlace, polarización, todo lo que nosotros veamos. Este caso a mí me resulta más fácil entenderlo desde el punto de vista de la base, ¿sí? Así que voy a primero explicarlo desde la base y después lo vemos desde el ácido. Generalmente lo que se estabiliza es la base. Entonces veamos un ejemplo sencillo. ¿Sí? Tenemos un ácido carboxílico, donde tenemos un doble enlace oxígeno-carbono y un enlace carbono-oxígeno sencillo. Si yo miro, esta zona de la molécula es plana. Entonces, si yo la pongo en el plano, voy a tener allá atrás el oxígeno, acá el carbono, acá tengo R que no me importa, y acá tengo el otro oxígeno. ¿Sí? Y perpendicular al plano voy a tener el enlace pi. Pero este oxígeno también está en el plano. Y voy a tener en este oxígeno un orbital perpendicular. Entonces, por lo tanto, puedo plantear esto. Entonces acá yo voy a tener una estructura de resonancia que va a ser esto. Y lo mismo pasa si yo tengo... A ver, ¿estas dos formas de resonancia son iguales? No, porque esta es neutra, sin separación de cargas, y esta involucra una separación de cargas. Por lo tanto, la forma normal del ácido es esta. Esta ayuda y forma parte, pero no es la forma predominante. La forma predominante es esta, porque no tiene separación de cargas. Cuando yo voy a la base, es decir, pierdo el protón, y planteo la forma de resonancia, ahora las formas son iguales. Eso me está diciendo que la carga negativa ahora está distribuida en igual cantidad por los dos oxígenos. Por lo tanto, esta base está mucho más estabilizada por resonancia que el ácido del que partió.
¿Lo ven eso? Bien, cualquier cosa me frenan, ¿sí? Entonces, es como decir, la base está estabilizada, el ácido no ve la hora de sacarse el protón de encima para estabilizarse. Y es por eso que acá, como la base está estabilizada por resonancia, aumenta la acidez del ácido del partido. O sea, esta reacción si yo acá estoy escribiendo lo que le pasa al ácido, pero siempre tiene que haber una base que se lleva ese ácido, ese protón, ¿sí? Vamos a escribirlas para que no quede feito después. Sí, yo escribo solo lo que le pasa al ácido, pero siempre estamos hablando de ácidos y bases de Bronsted. Pero en el caso del alcohol, cuando yo planteo la formación del alcóxido, acá no hay una estabilización por resonancia. ¿Se ve eso? Esto tiene un pKa levemente menor a 5. Esto tiene un pKa entre 16 y 18. ¿Sí? Esto me está diciendo de que esta estabilización de la base conjugada favorece fuertemente el desprendimiento del protón. ¿Sí? Porque la base está estabilizada. ¿Cómo viene así esto? Ahora volvamos a ver la tendencia del ácido a perder el protón. Si bien, o sea, ahora lo voy a ver desde el punto de vista del ácido, ¿sí? No de la base conjugada, sino del ácido. Y lo vemos acá en la resonancia, ¿sí? Cuando yo planteo esta resonancia, lo que me está diciendo es que este enlace está muy polarizado hacia el oxígeno. Por lo tanto, que se vaya este hidrógeno es favorable. ¿Sí? Pero ven que no se ve muy claro, porque esta forma no es igual que esta. Entonces, a mí me gusta más la parte de resonancia explicarla desde el punto de vista de la base conjugada. Esto es lo que pasa en el caso del fenol. Cuando yo veo un alcohol alifático, vuelvo a dibujar voy a escribir lo que tenía recién. Esto tiene un pKa entre 16 y 18, pero cuando yo voy a un fenol, que tiene un sistema aromático, tiene un pKa cercano a 10. O sea, hay 6 órdenes de diferencia. Es 1.000.000 de veces más ácido. ¿Sí? Este equilibrio, dos equilibrios, está mucho más desplazado hacia productos que este. ¿Por qué? Porque el fenóxido está estabilizado por resonancia. Pero no alcanza con decir estabilizado por resonancia y punto.
Si yo quiero justificarlo, lo que tengo que hacer, lamentablemente para todos, es escribir todas las formas resonantes. Y cuando escribimos formas resonantes, recuerden, es importante el sentido de las flechas y que solo se pueden mover los orbitales pi, ¿sí? Los electrones en orbitales pi. No puedo mover los enlaces sigma o los de no enlaces, ¿sí? Eso sí se pueden mover. Entonces, lo que voy a hacer es la carga negativa, la voy a usar para formar un segundo enlace carbono-oxígeno. Pero si yo hago eso, este carbono estaría unido a 5 cosas. Por lo tanto, voy a romper el enlace pi y le voy a dar los 2 electrones al carbono 2, ¿sí? A este. Y lo demás no lo muevo. Ahora, lo que voy a hacer es este par de electrones lo voy a usar para formar un enlace acá. Entonces ahora este me queda con 5 cosas. Por lo tanto, se lo pongo al carbono. Y así. Y después, este vuelve a formar el primero. Estas 4 formas de resonancia no son iguales entre sí. Estas 3 sí son equivalentes. No equivalentes, pero sí que tienen el mismo peso. Pero esta es la principal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la carga negativa en el elemento más electronegativo y tengo el anillo aromático formado. Estas 3 formas tengo la carga negativa en un elemento que no es el más electronegativo y además pierdo la aromaticidad. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la forma principal. Estas 3, cada una tiene el mismo peso, pero tienen menos peso que esta sola. Pero igual ayuda. Esto es como si ustedes fueran a hacer las compras al supermercado, a lo que ahora no estamos haciendo, pero que hemos hecho varias veces, y cuando van con 3 chicos, y los chicos dicen, yo quiero ayudar. Entonces le dan una bolsa a cada uno. No le dan la más pesada. Ustedes siguen trayendo la mayoría de las bolsas, pero cada uno lleva un poquito. Y ustedes pueden traer, si quieren, 3 bolsas extra, porque si fueran ustedes solos, solo llevan el peso ustedes y se cansarían más. ¿Sí? Esa es como el ejemplo mundano de la resonancia. Entonces, está mucho más estabilizado el fenóxido, ¿sí? Esto se llama fenóxido, y la tendencia a perder el protón del fenol es mayor. Yo podría plantear para el fenóxido las mismas para el fenol, las mismas formas de resonancia, solo que con un protón y carga positiva en el oxígeno. Y eso lo que me estaría diciendo es la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno es más grande que en un alcohol común. ¿Sí? ¿Queda claro resonancia? Bien.
Este es como el segundo fenómeno importante. Después está el fenómeno, me está avisando que me quedan 10 minutos. Les aviso, si se corta, esperen un ratito y vuelvo a ponerla con los mismos datos. O sea, en el medio tengo que grabar y guardar la clase para después, ¿sí? Bien. Un efecto que no es tan importante para alcoholes, pero sí, por ejemplo, para ácidos carboxílicos, es el efecto inductivo. ¿Sí? El efecto inductivo, la idea es que tengo el hidrógeno acá, tengo mi carbono acá y tengo mi cadenita de carbono, ¿sí? En la cadena, no sobre el carbono por ahí que está unido, pero sí en la cadena, acá tener un elemento electronegativo. ¿Qué hacen los elementos electronegativos? Atraer electrones, atraer carga negativa. Entonces, lo que termina pasando es que la densidad de carga negativa viene para acá. ¿Sí? Es como que chupa carga negativa, ¿sí? Hacia el elemento electronegativo. Entonces, este carbono, o cualquiera sea el elemento que está unido al hidrógeno, tiene mayor densidad de carga positiva. ¿Sí? Entonces, este enlace está más polarizado hacia allá. Y es más fácil que se vaya ese hidrógeno. Veámoslo en el caso de un ácido carboxílico. ¿Sí? El flúor lo que hace es un momento dipolar acá. Entonces, este carbono tiene densidad de carga positiva, este tiene densidad de carga positiva. Pero ahora, como este tiene densidad de carga positiva, lo que termina pasando es que hay una transferencia de densidad de carga entre estos dos carbonos. Por lo tanto, este carbono es más positivo. ¿Sí? Entonces el oxígeno aumenta este momento dipolar. Porque como no tiene tantos electrones para sacarle el carbono, le tiene que sacar al hidrógeno. Densidad de carga, ¿no? No electrones enteros. Por lo tanto, es más fácil romper este enlace. No es que está más estabilizado la carga negativa, sino que los enlaces están más polarizados en el ácido. ¿Sí? Esto tiene... ¿sí? No lo tengo acá. A ver. No, no lo puse. Como siempre. Pero esto, si no recuerdo, tiene un pK de 2,16 por ahí. ¿Sí? Y el ácido común, el ácido acético, es 4,75. Bien, después del efecto inductivo, hay un efecto que muchos nosotros no lo vemos, pero se los digo, que es la hibridización
hibridización del átomo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos etano, la tendencia que tiene el etano de perder este protón, es decir, algún tipo de base, para dar esto, horrible, ¿sí? Es de lo más feo que hay. La tendencia de que esto ocurra es un pKa de 50. Es otra forma de decir, ni se te ocurra. Pero, si ahora en vez de tener un carbono sp3, tengo un carbono sp, esto tiene un pKa de 19. Es decir, esto es levemente menos ácido que un alcohol. Solo por ser sp versus sp3. Sí, vamos a escribirlo. Y el quinto efecto que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos ramificaciones, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo un alcohol primario versus un alcohol terciario? Bien, el principal problema que vamos a tener es cómo vamos a solvatar a este alcohol y su base conjugada. Porque siempre vamos a ver la base conjugada. No está bien. ¿Sí? Yo tengo las bases conjugadas. Si yo soy el agua, o cualquier solvente prótico o polar, acá voy a poder solvatar muy bien la carga negativa. Voy a tener un dipolo, un ion dipolo bastante importante. Sin embargo, acá, fíjense, me puedo acercar en cualquier dirección. Acá tengo que tener cuidado porque tengo la zona hidrofóbica de las cadenas. No voy a poder acercarme tanto como en este caso. Entonces voy a tener en los alcoholes o cualquier compuesto que sea con muchas ramificaciones, impedimento estérico. Para solvatación.
Entonces, al no estar solvatada, la carga negativa todavía es más fuerte, se siente más, ¿sí? Entonces es más baja.